Hola y bienvenidos a Finanza Flash. Hoy haremos un viaje en el tiempo para entender cómo el dinero ha cambiado a lo largo de la historia. Hola, bienvenidos a Finanza Flash, el canal donde las noticias, datos y curiosidades del mundo financiero se explican fácil, rápido y sin rodeos. Si quieres entender tu dinero, tu economía y el futuro digital, este es tu espacio. ¡Arrancamos! El origen del poder financiero. Cómo los Medici inventaron la banca moderna. La banca Medici. ¿Cómo funcionaba la banca en la Edad Media? Cuando vuelvas a subir a la cúpula del Duomo en Florencia, fíjate en tres de los edificios más altos de la ciudad: la propia catedral o Duomo, el Palacio Vecchio y la iglesia de Or San Michele. Simbolizan el poder religioso, el poder político y el poder mercantil de Florencia. Or San Michele, a menos de 100 metros del Palacio Vecchio y de la Loggia del Mercato Nuovo construido por Cosme o Cosimo I de Medici, está situado en el corazón mercantil de la ciudad. Se construyó con forma rectangular ya que era el mercado de cereales de la ciudad. De hecho, aún se conservan hoy los orificios en la iglesia por los que descendía el grano de las plantas superiores. Or San Michele fue convertida a la iglesia de los gremios, arte en italiano, los que dominaban el comercio. En los tres edificios intervino el arquitecto Arnolfo di Cambio, que en 1294 ya estaba en Florencia. Or San Michele tiene estatuas exteriores que representan a todos los gremios mayores y menores, realizados por nada menos que artistas como Verrocchio, Ghiberti, Brunelleschi, Donatello, lo que demuestra su importancia histórica. Or San Michele se encuentra a pocos metros de los edificios de todos los gremios mayores. De hecho, está conectado con un pasillo con el edificio vecino del gremio de la lana. Hoy en día se visita por lo que puedes entrar en ambos edificios y ver los originales de las estatuas, así como los agujeros en la iglesia por donde descendían los cereales de las plantas superiores. La creación de la banca de Medici. En un día de otoño de 1397, Giovanni di Vici de Medici estaba con una mesa en vía Porta Rosa con vía de la Lana, a 30 metros de la iglesia de Or San Michele y del Mercato Nuovo. Existían unos 70 cambistas banqueros en este barrio justo entre el Ponte Vecchio y el aún no finalizado Duomo. Se situaban entre pórticos o dentro de palacios vestidos con largos vestidos rojos. Giovanni di Vici acababa de conseguir la licencia bancaria. Junto a otros dos socios solicitaron la licencia a la autoridad, el gremio de cambistas, Arte di Cambio. Su hijo, Cosme de Medici, el que sería el Pater Patriae, el más famoso de la saga que se le conocería como Cosme o Cosimo el Viejo, tenía entonces 8 años. Imaginaros la escena. Giovanni podía estar de pie o bien sentado, envuelto en un largo vestido rojo con una bolsa de monedas llamada scarsella. Encima de la mesa, sobre un mantel de color verde, el gran libro de contabilidad oficial, donde el gremio te obliga a documentar cada operación. Giovanni debía tener tinta en los dedos. El libro empezaba por un "en el nombre de Dios y de los beneficios", o bien "en el nombre de la Santa Trinidad y en el de todos los santos y ángeles del paraíso". Había que tener todos los ángulos cubiertos. Giovanni aceptaba cheques de forma ocasional. Era demasiado arriesgado. Las transacciones se realizaban en persona y de forma oral entre el cliente y el banquero y se escribían en libro de contabilidad de números romanos en columnas, más difícil de manipularlos, y en presencia siempre del cliente. Cada transacción genera un apunte en el libro. A diferencia del bullicio de los barrios colindantes como el Mercato Vecchio en la actual Piazza de la República, cerca de Or San Michele hay mucho silencio y muchas anotaciones con pluma en los libros de contabilidad. Las finanzas suelen ser silenciosas. Una vez cerrada y anotada la transacción, el banquero la leía en voz alta. El grado de alfabetización de la época ya iba mejorando, pero no podía quedar ninguna duda. Si cualquier miembro del gremio de cambistas se descubría que había destruido o alterado una anotación en el libro, era automáticamente expulsado sin posible apelación. En el caso que un banquero o cambista se moría sin haber designado a su heredero en el negocio, sus libros de contabilidad eran guardados en la sede del gremio con un candado con 3 llaves en poder de 3 oficiales del gremio. Se requería la presencia de los 3 para consultar las transacciones del libro. Como muy bien explica Tim Parks en su libro Medici Money, el dinero, igual que con el misticismo, prospera a través de los rituales. Como explica Tim Parks, no todos los bancos jugaban en la misma liga. Cuando un cambista tenía una tela roja colgada del arco de la puerta, se trataba de una casa de empeño que realizaba pequeños préstamos con intereses a cambio de la garantía de
ciertos objetos liquidables. Como no disimulaba su interés por los beneficios, fuera cristiano o judío, se le consideraba un usurero y por tanto no podía formar parte del gremio de cambistas. Para el gobierno de la ciudad se trataba de un pecado detestable y les imponía una multa colectiva de unos 2,000 florines al año, pero no les prohibían operar, quizás porque eran indispensables como las prostitutas. Solo a partir de 1437 la Iglesia lo prohibió entre los cristianos, acabando con la contradicción y dirigiendo, por tanto, todo el resentimiento de la comunidad pobre contra los judíos. Tim Parks describe con brillantez la gran aportación de la usura a la sociedad. Gracias a la usura tenemos el renacimiento, nada menos. Fuerte los usureros de la escuela de Marinus van Reimerswalde representan la codicia a través del personaje a la derecha del cuadro, 1540, Museo Stiebert, Florencia. ¿Cómo funcionaba el complejo sistema cambiario? Existía una clara diferencia entre los pseudobanqueros y la denominada banche a minuto. Como explica Tim Parks, a diferencia de las casas de empeño, los banche a minuto eran miembros del gremio y por tanto regulados. Eran siempre pequeños bancos que solo operaban a nivel local y tenían 3 funciones principales: venta de joyas aceptando pagos a plazos, aceptación de depósitos a plazo con pagos de regalos anuales equivalentes a una rentabilidad del 9% al 10% y cambio de moneda de las pequeñas monedas de plata piccoli a florines de oro. El sistema monetario y cambiario de la época era muy complejo, ver la descripción posterior, y por tanto la función de los cambistas era clave en el comercio diario. A grandes rasgos, el picholi de plata era la moneda de los pobres y en las transacciones pequeñas diarias, mientras que el florín de oro era la moneda de lujo que se usaba las transacciones internacionales o en grandes operaciones mercantiles. Los salarios o los bienes de consumo se transaccionaban en picholi. Como explica Tim Parks, este sistema cambiario no es tan distinto a la época comunista en Europa del Este, donde los altos dirigentes disfrutaban de dólares y el resto de la población se veía obligado a ahorrar en rublos o en zloty. La Banca Medici no podía usar el sistema contable veneciano de doble entrada, con debe y haber, al coexistir monedas con cotizaciones cambiantes. Los Medici eran comerciantes y, como suele devenir en multitud de casos históricos, son estos los que se convierten a banqueros, por su acceso diario al comercio y por tanto a las monedas internacionales, pero especialmente por la confianza que tenían sus clientes con sus buenas prácticas mercantiles y en el comercio. Cuando los Medici abrieron un negocio de manufactura de lana, los ingresos recibidos por sus exportaciones estaban denominadas en florines de oro, pero en cambio los salarios y la mayoría de los gastos del negocio los realizaban en picholi. En épocas de crisis, los trabajadores se veían obligados a cobrar en especie, en vestidos de lana, por ejemplo, lo que odiaban, ya que debían buscar el canal para convertirlos en monedas de uso corriente. En este caso, la contabilidad aún era más complicada, pero claramente beneficiaba a los banqueros no autorizados o casas de empeño. Estos intercambiaban los vestidos de lana por picholi. Además, nos podemos imaginar cómo el día de pago de la nómina, todos y tan las mesas con manteles verdes te daban acceso al mundo que todos deseaban, te permitía pasar de la plata al oro, de la modestia a la riqueza. Era como entrar en el metaverso de lujo a cambio de solo una comisión. Como ocurre en la mayoría de los episodios históricos, la moneda débil o mala siempre es desplazada por la moneda fuerte. No había nada más fiable, más sólido en la época que el florín de oro. Lo curioso es que ni en el anverso ni en el reverso no llevaban la cara de ningún rey, solo la palabra Florencia y el emblema de la ciudad. En 1252, cuando se acuñó por primera vez el florín de oro, podía ser comprado por una lira de picholi, es decir, 20 picholis. Hacia el año 1500 necesitaba 7 liras de picholi o 140 monedas. Como ya ocurría con los imperios de la antigüedad, la tentación de los dirigentes en reducir la composición de plata de las monedas es una solución fácil y que nunca ha sido penada, empobreciendo a la mayoría de la población.
Cada ciudad emitía su moneda. Génova tenía los genovinos, Venecia los ducados y Florencia los florines. La peligrosidad en el transporte de bienes o de dinero de la época supuso que los italianos inventaran la carta de cambio. Está documentado la existencia de Francesco Datini de Prato, ciudad cercana a Florencia. Emigró a Aviñón, Francia, donde fundó un negocio textil con una cadena de empresas conectadas entre sí en Pisa, Prato, Génova, Valencia, Barcelona y Mallorca. Lettera di cambio, Brujas, Barcelona, de 1 de septiembre de 1398. Prato, Giovanni de Medici era ambicioso y ya pensaba en convertirse en una banca grossa o merchant bank o banco internacional. La Banca Medici llegó tras uno de los episodios más devastadores de la ciudad, la Gran Plaga o Peste Negra de 1348, que mató a más de la mitad de la población de Florencia, unos 95.000 habitantes, similar a la población de Londres. Si en el norte de Italia había los comerciantes y banqueros, el dinero y el poder ya estaba en Roma. La Iglesia exigía tributos a toda la cristiandad. Quien no pagaba iba al infierno. Quien se retrasaba en el pago podía ser excomulgado. Flujos de dinero de territorios tan remotos como Escandinavia, Islandia, Polonia o Escocia terminaban en Roma y siempre existía un banquero italiano en cada ciudad. En realidad, habitualmente no se transportaba el dinero por los grandes costes y peligros. Se pagaba a la orden de la Curia de Roma, en una sucursal local del banco o bien por un banco corresponsal de total confianza. De hecho, no es tan distinto a cómo funcionan los pagos internacionales en la actualidad. Los viajeros, peregrinos, viajaban con una carta de crédito que hacía efectiva en Roma. Te costaba una comisión, pero evitabas el riesgo de robo y o pérdida. A pesar de condenar las prácticas bancarias, la Iglesia necesitaba más que nadie de su existencia. Era el mayor organismo internacional de la época, una auténtica multinacional, y por tanto necesitaba de redes bancarias internacionales. Existía un gran desequilibrio de flujos financieros entre Italia y el norte de Europa. Se necesitaban merchant banks que triangularan el dinero, por ejemplo, de Londres y Flandes hacia Florencia, que a su vez se movía a Roma. Otro triángulo funcionaba entre ciudades marítimas como Venecia y Barcelona. Giovanni di Bicci de Medici había trabajado 12 años en un banco en Roma con su primo, entendió cómo funcionaba un banco y la importancia de las sucursales en los grandes centros mercantiles y financieros europeos. También sabía muy bien la diferencia entre el espíritu de la ley de usura de la Iglesia y su aplicación diaria. Cobrar interés era un pecado, por lo que los bancos eran en realidad merchant banks, comprando los bienes en Brujas y vendiéndolos a la Iglesia en Roma a un precio superior. Además, cuando un cardenal o el mismo papa tenían dinero ahorrado, encontraron la solución para evitar el pago de un interés o remuneración prohibido. Realizaban un depósito discrecional por el que el titular del depósito se mantenía en secreto, discreet, y a cambio recibía regalos equivalentes al 8 a 12% de su depósito. No había un contrato legal entre ambas partes, lo que esquivaba el pecado de usura. La anonimidad era importante, eran tiempos peligrosos y el poder eclesiástico en Roma podía cambiar bruscamente. Giovanni volvió a Florencia en 1397 y está documentado cómo invirtió 5.500 florines en el banco recién creado. Su mujer le había proporcionado 1.500 florines cuando se fue a Roma. Junto a otros dos socios, uno de los cuales miembro de la famosa familia Bardi, invirtieron 10.000 florines. Hasta su retiro en 1420, el banco acumuló unos beneficios de 152.820 florines, unos 6.044 al año. De 1435 a 1450, la familia Medici ya dominaba el 70% de las acciones del banco y ganaba unos 19.386 florines anuales. Tenemos datos precisos gracias a la llevanza de una contabilidad del banco. Además, se han obtenido las declaraciones de bienes personales presentados en Florencia para los pagos de impuestos, lo que nos permite conocer también las fortunas personales de la época. La Banca Medici era un puro merchant bank. Compraban bienes por toda Europa que revendían con ganancias a sus clientes. Existían riesgos obvios. El cliente te pagaba al recibir la mercancía, por lo que acumulaban semanas o meses con inversiones en bienes en su balance que solían circular por los mares. En la mayoría de las ocasiones debían cruzar el estrecho de Gibraltar, desde el Océano Atlántico hasta Italia. Al principio no tenían sucursal en Londres y usaban un corresponsal de absoluta confianza que incluso en ciertos casos podían ser tus banqueros rivales. Las cartas de crédito firmadas por los directores de las sucursales de los Medici corrían por toda Europa. Existía además un riesgo de tipo de cambio. En las 67 transacciones documentadas por el autor del libro Medici Money, en tan solo una anotaron
proedanno di cambio o pérdida por el tipo de cambio en sus libros contables. En el resto de 66 operaciones, los beneficios oscilaron entre un más 7,7% a un más 28,8%. Los tipos de cambio entre monedas de cada ciudad se fijaban diariamente entre los comerciantes y banqueros en las calles, especialmente en Lombard Street, Londres, o en el puente de Rialto, Venecia. En 1410 la banca Medici tuvo el empuje definitivo. El nuevo Papa de Roma era un gran cliente de Giovanni en Roma. Probablemente fue Giovanni quien le compró el cargo de cardenal. Cosa tomó posesión como Giovanni XXIII y en ese momento la banca Medici se convirtió en la banca del Vaticano, moviendo el dinero por Europa, financiándole una guerra en Nápoles o influyendo en la elección de cardenales. A lo largo de la vida de Giovanni y de gran parte de la de su hijo Cosme de Medici, más del 50% de los beneficios bancarios provenían de Roma. Abrieron sucursal en Nápoles y Venecia. Para evitar sufrir quiebras como las sufridas en el pasado por los bancos de la familia Bardi y Peruzzi por prestar a reyes extranjeros que impagaron sus deudas, Giovanni ideó una estructura societaria innovadora. Los Medici no inventaron la contabilidad de doble entrada ni las técnicas bancarias de la época, pero resolvió con mucha inteligencia el riesgo de contagio ante impagos de grandes clientes. Normas y funcionamiento de la banca Medici. Giovanni ideó una simple estructura jurídica que sería clave para permitir crecer su negocio bancario internacional. Creó una sociedad holding que evitaba que una quiebra en una sucursal contaminara a todo el banco. Cada director local tenía entre un 10 y el 40% de su negocio y el holding Medici, con domicilio social distinto al de su propia sucursal bancaria florentina, el resto de las acciones. Así no perdían el control e incentivaban a los directores a prosperar. Estos debían vivir en la ciudad de la sucursal y cumplir las normas estipuladas. No prestes más de 300 florines a los cardinales, no más de 200 a los cortesanos, no des crédito a ningún comerciante de Roma ni a varones feudales, pero especialmente nunca des préstamos a los alemanes, ya que sus tribunales no respetaran tus reclamaciones. La sociedad holding florentina se encargaba de pagar todos los salarios de los empleados y de contratarlos o despedirlos. ¿Quién sabe las confianzas que podían alcanzar un director con un empleado de una lejana sucursal? Cada oficina podía tener de 4 a 8 empleados que vivían, comían y dormían en el trabajo. Existía el libro secreto donde el director anotaba los nombres de los depósitos discrecionales que querían anonimidad. Se anotaba también los sueldos de los empleados que no debían conocerse entre ellos. El libro era de pergamino, no de papel, para conservarse mejor y se guardaba bajo llave en la habitación del director. Una vez al año se transportaba a Florencia para revisarlo con los dirigentes de la sede central. Las sucursales eran autónomas, pero competían entre ellas. El éxito de los Medici podía también llevarse a la esfera política. Se trataba de dividir, ser razonablemente generoso y mandar gobernar en la institución. Escudo de armas de los Medici los puedes ver por toda Florencia. El primer director de la sucursal de Venecia incumplió las normas y prestó no solo a alemanes, sino también a polacos, y como impagaron, falsificó la contabilidad. Hasta que los inspectores de los Medici no visitaron la sucursal, no lo averiguaron. Cuando fue sentenciado por un tribunal veneciano, ya se había dado a la fuga y vivía en Cracovia. El agujero fue de 14,000 florines. Mientras, a sus 29 años, Cosme de Medici se casó con una Bardi, una familia poderosa de Florencia. En 1420, Giovanni se retiró y nombró sucesor a Cosme, que con 31 años tomó las riendas del banco. Se trasladó en los primeros 3 años a la sucursal de Roma para estar cerca del nuevo Papa Martín V, lo que supuso la segunda etapa como banqueros del Papa. Ya eran entonces la tercera familia más rica de Florencia. En 1466, con Londres, la banca Medici tenía ya 8 sucursales y 11 agentes. Debajo de Cosme de Medici estaba el director general Giovanni Benci, hombre de gran inteligencia y que proporcionó grandes beneficios al grupo. En 1450 abrieron en Ancona y Pisa. En 1447, una sociedad afiliada, una compañía de trading italiana en Barcelona, tuvo que cerrar por no honorar 8,500 florines en unas transacciones de lana entre Barcelona y Brujas. Más adelante tuvieron que cerrar Londres y Brujas para evitar que las pérdidas contagiaran al grupo y a la confianza de los clientes.
En 1458, con la muerte de Benzi, el cerebro del grupo, Cosme eligió a su hijo favorito y más joven, Giovanni, pero este demostró ser un mal heredero del negocio. Prefería la buena vida, pero con una delicada salud murió en 1463. Su padre Cosme sabía que sería el siguiente en morir. Preparó la iglesia de San Lorenzo como panteón familiar, que aún hoy se puede visitar en Florencia. De hecho, Cosme pagó las restauraciones de múltiples iglesias y monasterios, incluido el Santo Sepulcro en Jerusalén. Piero de Medici tomó el mando del banco, pero ya fue el inicio del declive. La sociedad holding no continuó. Todos los documentos estaban firmados por Benzi y a su muerte debían renovarse y no se hizo, ya que suponía viajar en caballo cruzando los Alpes y por toda Europa. Problemas continuados en las sucursales, con excesos en la de Milán y Brujas, llevaron a cierres y a la decadencia. A la muerte de Piero, en 1469, su hijo de 20 años, Lorenzo de Medici, o Lorenzo el Magnífico, tomó el mando, pero no sabía nada de banca. En 1466, el propio Lorenzo firmó con el Papa Pablo II el monopolio para la banca Medici del comercio de alumbre o sulfato para toda la cristiandad. Tras la sal y el hierro, era la mercancía más comerciada en la época. Nuevas minas descubiertas en Roma y la importación desde Turquía limitaron los beneficios del monopolio. La cotización de la alumbre se hundió, provocando pérdidas en las transacciones. Más tarde, y tras un conflicto con Pisa, el Papa dio el monopolio a los Pazzi, los que posteriormente trataron de asesinar a Lorenzo de Medici en la Catedral de Florencia en abril de 1478. De 1478 a 1489, el declive se aceleró por un agujero de 100.000 florines en su sucursal de Brujas. En 1492, Lorenzo murió y en 1494, la banca Medici colapsó. La próxima semana publicaré la continuación de la historia de los Medici, de otros banqueros y de la importancia de los gremios en la Edad Media para promover los negocios. Y hasta aquí el Flash Financiero de hoy. Si te gustó, dale like, suscríbete y activa la campanita para no perderte nada. Comparte este video con alguien que también quiera entender el mundo del dinero. Nos vemos en el próximo episodio de Finanza Flash. ¡Hasta pronto!